¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Como cada semana, saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, mi estimado Rodrigo, pues feliz tenemos una semblanza nueva de estas semblanzas jóvenes que creo que ayudan muchísimo a hacer clic con nuestra comunidad que viene en crecimiento y pues qué mejor que un gran ejemplo de desempeño deportivo y académico, hermano. Sin duda alguna, y para mí me da mucho gusto porque tenía ya varios años, no quiero sacar las cuentas, pero ya son algunos años de conocernos y que no nos veíamos. Ujú. Alguien conocido aquí en el mundo del deporte universitario que destacó, que fue capitana del representativo de voleibol de sala, pues en los inicios de este siglo, digámoslo así, del 2004 al 2009 fue representativa de la selección femenil de voleibol de la UNAM y quien hoy ya es una egresada exitosa, radicando actualmente en el país de la hoja de maple, y me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida a, voy a decir una vieja conocida porque nos conocemos de hace muchos años, buena amiga, y me da mucho gusto saludarte, Yaneí Lezama Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola Rodrigo, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Pues como les comentaba, muy contenta de participar en este programa, muy contenta siempre de tener cualquier tipo de vínculo con la UNAM y más con los equipos representativos y de Deporte UNAM. Entonces, muchas gracias, muy contenta. Gracias a ti y agradecemos, por supuesto, el que hayas podido y permitido esta charla, esta conexión a larga distancia, pero gracias a esta magia de el internet y de las redes sociales, pues como si estuviéramos reunidos en la sala de la casa de alguno de nosotros. Sí. Gracias y bienvenida nuevamente. Y como ya es una costumbre y para economizar y que nos rinda el tiempo, vámonos, como ya es costumbre, aquí en Semblanzas Deportivas desde el principio. ¿Dónde y cuándo nace Yaneí Lezama Ramírez? Nací en la Ciudad de México en 1986, hace ya 37 años. ¿Y dónde fueron tus primeros años? ¿Cómo fueron tus primeros años? Pues viví mis primeros 6 años en la Ciudad de México. ¿En qué Eh, rumbo de la Ciudad de México? Siempre, de hecho, toda la casa que todavía tenemos, en la delegación Álvaro Obregón, más o menos por Las Águilas, en la colonia Colinas del Sur. No sé si se Ok, ubican, por la Prepa 8 más o menos. muy bien. Sí, ahí en esa casa nací, en esa casa crecí hasta los 6 años. Y cuando tenía 6 años, mi familia y yo, que son mi mamá, mi papá y mi hermana, nos fuimos a radicar a Colima, a la ciudad de Colima, en el estado de Colima. Y ahí viví otros 6 años. Entonces, toda mi primaria la hice en Colima. Y ¿En qué hasta la mitad. escuela te acuerdas? ¿Perdón? ¿En qué escuela allá en Colima? Y en un colegio que se llama Campo Verde. ¿Y cómo era la niña Yaneí allá en Colima, en el Colegio Campo Verde, tanto en la escuela como si desde esos primeros años tuviste algún acercamiento con la práctica de algún deporte? Sí, pues mira, siempre he sido una niña inquieta, que le gusta mucho estar al aire libre, explorar. Creo que es algo que nos inculcó mi papá desde chiquitas, a mi hermana y a mí. Nos llevaba, él le decía aventuras, pero podía ser un parque o podía ser, ya que estábamos en Colima, un río, un cerro, a caminar y pues realmente a estar al aire libre, a descubrir como lo que significa tener esa libertad de salir y así. Y entonces siempre fui muy inquieta y siempre tuvimos mi hermana y yo, una afinidad por todo lo que tuviera que ver con la actividad física, que yo creo que eso también, pues en gran parte se lo debo a mis padres. Mi papá fue seleccionado nacional y después entrenador de tenis de mesa.
y mi mamá fue profesora de educación física. Entonces, pues como que el deporte siempre fue parte de la familia, la actividad física siempre fue parte de la familia. Y al mismo tiempo, también siempre fui muy curiosa como de datos y de academia. Entonces, más bien no era tanto que fuera una niña estudiosa, era que yo quería saber, como quería saber muchas cosas y pues en la escuela me enseñaban cosas, entonces pues yo quería saber. Entonces eso siempre ha sido, digamos, una cualidad porque pues me ayudó a ser buena estudiante, a pesar de que también me encantaba estar como haciendo miles de otras cosas, también siempre me interesó la escuela. Entonces, pues así crecí, una infancia muy feliz, muy afortunada, y sí, con mucha actividad física y descubriendo también los beneficios descubriendo y disfrutando los beneficios de la actividad física. Más o menos cuando iba en tercero de primaria, entonces tenía como 8 años, la escuela donde estaba incluyó un programa que de hecho lanzó mi papá, porque en ese entonces estaba trabajando él ahí como coordinador de deportes, que se llamaba Programa de Predeportes. Y entonces era como para que los niños de la primaria no tuvieran que empezar especialmente los que no habíamos tenido acceso a un deporte formalmente, o sea, que era como la primera vez que practicábamos un deporte formal, pudiéramos practicar una versión de ese deporte que fuera más afín a a nuestro nivel de coordinación motor en ese entonces. Entonces, para los niños de mi edad, el predeporte que estaba disponible era el cachibol. Y empezamos a jugar cachibol y después fue una iniciativa que continuó en toda la ciudad, entonces hubo una liga estudiantil en toda la ciudad y la verdad es que fue una etapa muy bonita en la que yo creo que fue justamente mi primer acercamiento con en la competencia, lo que significaba jugar un partido con un árbitro, sabes, pertenecer a un equipo, entrenar en un equipo. Y me gustó muchísimo también, o sea, que era como una versión menos libre de la actividad física, más dirigida, más enfocada, pero que también tenía otro tipo de beneficios y se disfrutaba de otra forma. Entonces, así fue mi infancia. Luis, ¿quieres? Yo me quiero imaginar cómo era, por ejemplo, cuando salías. Dices que salías a aventurarte con la familia. Ujú. Ahí también eran estos predeportes, estos juegos modificados, esto como para inculcarles el gusto a la actividad física. Sí, totalmente. Sí, me acuerdo mucho que mi papá, por ejemplo, nos llevaba a la cancha de vóley de playa de la Universidad de Colima y nos ponía diferentes actividades a mi hermana y a mí. O sea, éramos muy chiquitas. Yo debo haber tenido 7, 8 años y mi hermana 5, 6. Y llevaba balones, llevaba conos, llevaba como lo que fuera un poco y nos ponía como una pista de obstáculos, ¿no? Nos ponía así, ahora van a cruzar, correr, el aro, lanzar, o sea, entonces no era propiamente un deporte, era aprender a estar en contacto con nuestro cuerpo sí. Y bien lo decías, ¿no? A estimular el desarrollo de las coordinaciones motoras, ¿no? Sí, 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 Que a precisamente. temprana edad es muy importante. Me Sí, recuerda mucho eso que hacía tu papá, con lo que aquí de alguna manera se trata o se ha tratado de hacer con niños chiquitos desde pumitas, ¿no? Que más allá sí, de la práctica formal del deporte, está este acercamiento a la actividad física y como lo dijo ella y lo pintó muy bien, el descubrimiento de tu cuerpo, de las capacidades de tu cuerpo para irlas desarrollando, irlas afilando, para que ya en el futuro, si te interesaba, pues pudieras, no, por lo menos aparecer coordinado dentro de un terreno de juego, ¿no? sí, Y sí, no sí, sí. empezar a trabajar esos aspectos ya a una edad mayor, ¿no? Ujú, ujú. Sí, exacto. ¿Qué tal era la vida en Colima? Ay, no, muy tranquila. La verdad es que vivir en provincia, pues fue maravilloso porque nos dio mucho tiempo de disfrutarnos como familia. Yo creo que en la Ciudad de México también disfruté mucho mi vida en la Ciudad de México, pero lo que yo recuerdo es que en Colima a mí se me hacía que el tiempo era infinito. O sea,
Como todas las distancias pues son súper cortas, mi papá iba a comer con nosotros todos los días, mi mamá nos preparaba de comer todos los días, o sea, era como si nos permitió como disfrutarnos más, como, más cerca como familia. Entonces, pues fue una infancia muy, muy bonita, la verdad. Nos dices que hasta los 12 años estuviste ahí, Ujú. es decir, coincide con el inicio de la secundaria. ¿Esa ya la hiciste en la Ciudad de México? Sí, correcto. ¿Dónde hiciste la secundaria en la Ciudad de México? En una escuela que se llama Logos, por Coyoacán. Ahí hice la secundaria y la preparatoria. Es una escuela incorporada a la SEP, la secundaria, a la UNAM, la preparatoria. Y sí, ahí. ¿Y cómo fue, ahora la pregunta a la inversa, el venir de provincia, de haber estado esos 6 años en provincia y regresar a la Ciudad de México? Pues fue, yo creo que fue difícil no tanto por el ambiente, sino por la edad. O sea, justamente a los 12, 13 años, pues es como cuando cambia todo, la percepción, dejas un poco de ser bueno, yo una niña para convertirte un poco más en un adolescente. Entonces era un proceso, era un tiempo como difícil de por sí, y si a eso le añades un cambio de ambiente, de escuela, de ciudad, de amigos, pues la verdad es que sí recuerdo que fue duro. O sea, me acuerdo que extrañaba mucho, ¿no? O sea, había muchas cosas que extrañaba mucho de Colima cuando me regresé a la Ciudad de México. Y lo mismo que en la primaria, ahora ya en la secundaria, y como bien dices, en esta época y en esta etapa de cambios de la entrada a la adolescencia, ¿cómo fue Yaneí de adolescente en esta etapa? Vamos por partes en los 3 años de secundaria. Y al igual que en la primaria, esta cuestión escolar, como eras en la escuela, y ya en este periodo, en esta etapa, ¿cómo fue tu involucramiento o tu vinculación con el deporte? Pues muy chistoso porque está como muy, muy unido, porque yo creo que sí, o sea, incluso el estilo de colegios era muy diferente. O sea, en Colima, pero era como, es una ciudad chiquita, entonces no hay muchas opciones para elegir escuelas y así. En cambio, en México, pues obviamente hay muchísima más oferta. Entonces, en el colegio en donde estaba yo en la Ciudad de México era un colegio muy conservador, muy tradicionalista, y cuando regresé a la Ciudad de México era una escuela como completamente abierta, mucho más liberal. Entonces para mí también como eso representó un gran cambio, ¿no? En muchas cosas. Por ejemplo, en Campo Verde yo tenía que hablarles a los profesores de usted, pues mucho más, como había como muchas más formalidades. Y o sea, cuando llegué a la Ciudad de México y les hablé de usted, me decían como, no, 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 pero me puedes hablar de tú. Y a mí eso me parecía como de, no, o sea, Te ¿cómo, voy no? a faltar el respeto. Sí, exacto, no, yo quiero ser respetuosa. Y la verdad es que me costó, además no me mudé al principio del año de la secundaria, me mudé a los 3 meses. No me acuerdo muy bien cómo fue el proceso familiar de por qué fue después de que inició el ciclo escolar. Entonces para mí fue como que todavía más difícil porque era como pues la niña nueva, ¿no? La niña nueva que entró a la mitad del año escolar. Sí. Em, y me acuerdo que cambié un poco en el sentido de que yo en Colima era como mucho más sociable, mucho más abierta. Y cuando llegué a la Ciudad de México, empecé a ser un poco más introvertida, un poco más insegura como justamente en esa transición. Y curiosamente, yo ya empecé a jugar, ya había empezado a jugar voleibol en Colima, justamente en sexto de primaria y primero de secundaria, y siempre fue como una niña un poquito más alta de lo normal, o sea, como más alta del promedio. Entonces, cuando llegué a la Ciudad de México, el profesor de educación física de la secundaria me preguntó que si jugaba algún deporte, ¿no? Y le dije, sí, juego voleibol. Ay, perfecto, incorpórate al equipo de voleibol, estás alta. Y yo creo que precisamente eso fue como lo que me hizo adaptarme más rápido, que el proceso de cambio que para mí estaba siendo muy difícil, se hiciera un poco más llevadero, que encontrar algo que me hiciera otra vez sentir que formaba parte de algo, que podía contribuir a algo, ¿sabes? Entonces, así fue mi primer acercamiento como que con el voleibol, ya formalmente, fue a través del el equipo de la secundaria. Y del paso de la secundaria a la preparatoria en la misma escuela,
Me imagino que ya con esos 3 años de haber regresado a la Ciudad de México y de haber vivido este cambio que implicó el regreso de provincia a la Ciudad de México, ya más adaptada, ya más, lo que dices tú, en esta sociabilización, ya más compenetrada con tus compañeras, con tus compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la preparatoria para ti? Sí, totalmente ya mucho más compenetrada, pero además, desde que yo iba en tercero de secundaria, este mismo profesor de la secundaria pues él vio que a mí la verdad es que el voleibol me encantaba, o sea, que era como que tenía mucho significado para mí, que como que, digamos, como que le echaba muchas ganas. Y él me dijo, ¿por qué no vamos a Pumitas? Como a ver si te gusta, si te gustaría entrenar allá, es una buena oportunidad si te gusta para que desarrolles más, para que puedas jugar mejor. Y pues como yo me llevaba muy bien con él, me pareció, yo no había escuchado jamás en la vida ni de Pumitas ni de que había otro voleibol fuera de mi escuela, ¿no? O sea, entonces, pero me llevaba muy bien con él y le dije, pues sí. Y un día él me llevó al frontón cerrado, yo iba estando en tercera de secundaria, saliendo de la secundaria, y me presentó con Jorge Medina, que era en aquel entonces el entrenador de los equipos juveniles de la UNAM y el presidente de asociación también en aquel entonces. Y, y él dijo, sí, claro que sí, puede venir a entrenar. Entonces, para mí, o sea, a partir, o sea, esa como de tercera de secundaria y la preparatoria, que, o sea, sí fue en Logos y eso, pero para mí ya era como, cambió completamente, porque a partir de que yo empecé a ser parte del representativo de la UNAM, como que eso ocupó casi que el 100% de mi atención. Siempre fui buena estudiante, siempre estuve muy comprometida con tener buenas calificaciones, como les dije antes, siempre me gustó la escuela, entonces no era como que o sea, no era como que dejara de hacer cosas por hacer deporte, pero siempre para mí fue muy claro que mi prioridad pues era jugar vóley y que el ambiente de que me ofreció la UNAM fue perfecto para desarrollar ese amor al deporte y sí, y el voleibol. Entiendo entonces que tu primer contacto formal a través del deporte con la Universidad Nacional fue precisamente en ese último año de secundaria. ¿Qué recuerdas? ¿Qué nos puedes contar de esa primera vez? Que no sé si ya coincidió que haya sido la primera vez que venías a Ciudad Universitaria y que ingresaste al Frontón Cerrado y que con el tiempo ese lugar se convertiría pues en tu segunda casa. Totalmente. Recuerdo, no era la primera vez que iba a CU, pero sí a esa parte, a la zona deportiva. Recuerdo llegar al frontón y bueno, el edificio pues es imponente, ¿no? O sea, entras por el estacionamiento de atrás, ves toda la parte de la pared de piedra y yo me acuerdo que dije, ¿qué es esto? O sea, es muy imponente. Me acuerdo entrar y ver a las niñas pues eran niñas que jugaban, muchas de ellas jugaban desde los 4, 5, 6 años, o sea, desde mini, micro voleibol. Entonces yo me acuerdo de haber visto jugar, yo en ese entonces tenía más o menos 15 años, pero había niñas mucho más chiquitas, o sea, había niñas que tenían 8, 9, 10. Yo me acuerdo de verlas jugar y decir, wow, estas niñas juegan mucho mejor que todo lo que yo había visto de voleibol en ese entonces, ¿no? Entonces me acuerdo que me sorprendí mucho cuando vi a las niñas de mi categoría, pues también me sentí un poco intimidada porque pues yo no estaba, o sea, yo definitivamente no estaba ni cerca del nivel que ellas tenían. Pero también me acuerdo que fueron muy amables, que fueron sí, creo que, o sea, que a pesar de que yo no jugaba bien en ese entonces ni nada, nunca, o sea, muy rápido se hizo un vínculo de amistad, de compañerismo, de equipo. Sí, entonces esas fueron mis primeras impresiones. Eso te iba a preguntar, cómo había sido el recibimiento. Finalmente, pues sí, es a través de los equipos de extensión o los equipos de media superior o juveniles, como dices tú, en donde se capta de alguna manera el talento, es el semillero, ¿no? Para llegar a la cúspide, que es el representativo mayor. Pero eso, ¿cómo había sido el recibimiento por parte de tus compañeras? Y sobre todo
la manera como tú lo percibiste, que ya nos dices que te encantó y te atrapó desde ese instante. En tu casa, tus papás, ¿qué te decían de que ibas a la UNAM, estando todavía en ese pase y transición de la secundaria a la preparatoria, de que te hayan llevado a la UNAM y que te haya gustado? En casa, ¿qué te decían? Pues mi papá también fue universitario, entonces mi papá estaba fascinado. Y para mi mamá siempre también fue muy importante nuestro desarrollo integral, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ella, y a la fecha todavía lo dice, ella tenía mucha esperanza de que alguna de sus dos hijas se inclinara por el lado artístico, quería que fuéramos como bailarinas o pintoras o músicas, pero pero nosotros siempre estuvimos más bien inclinadas por el lado deportivo, entonces, pero ella ya lo supo casi casi que desde que éramos muy chiquitas, entonces mientras nos desarrolláramos integralmente, yo creo que mis dos papás siempre estuvieron pues muy tranquilos y muy contentos de saber que había una actividad que nos gustara tanto, porque mi hermana también jugó después, pero bueno, en ese entonces era solo yo, que me gustara tanto y que me mantenía, o sea, que era como bueno por donde lo vieras, ¿no? Era bueno para mi salud, era bueno para mi desarrollo, era bueno para mi desarrollo social. Entonces, siempre tuve el apoyo de mis dos papás y no solamente el apoyo moral y emocional, sino también el apoyo de llévame al entrenamiento, recógeme del entrenamiento, llévame al partido, e incluso de ir a los partidos porque les gustaba ir a verme, ¿no? O sea, no era como de, ay, ahora, o sea, siempre hubo ¿Te como involucraron bien? ese apoyo, sí, a que participáramos en las actividades deportivas como lo hicimos. Llegamos a un punto importante en tu trayectoria y en esta historia de vida, el decidir dónde estudiar la carrera, el decidir dónde estudiar la licenciatura. Por lo que nos estás contando, me viene a la mente el preguntarte así de bote pronto si esta cuestión del deporte y de la práctica del voleibol ya en la UNAM, aunque no eras de la UNAM, pero sí eras de la UNAM, influyó para que te decantaras y eligieras a la UNAM como opción para estudiar, o había algún plan para alguna otra escuela. Eso por un lado. Y esto, pues nos vas a decir que sí, que te decantaste por la UNAM. ¿Cómo fue que te preparaste para hacer el examen de admisión? Y si recuerdas ese proceso de Ujú, estudiar para el examen, de ujú, dónde lo hiciste ujú, y esperar el resultado del mismo. ujú. Sí, pues mira, total, o sea, absolutamente el haber participado en el equipo representativo influyó 100% en mi decisión de estudiar en la UNAM. Bueno, yo sabía que de todas maneras, yo sabía que la universidad era la mejor universidad de México académicamente, pero para serte sincera, esa no fue mi motivación número uno. Yo quería seguir, no, yo quería realmente representar a la UNAM. Y no era que antes no la estuviera representando, sino realmente pues estudiar en la UNAM y representar, seguir representando a la UNAM. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando precisamente llegó el momento de elegir universidad. Bueno, yo sabía que quería estudiar algo que tuviera que ver con ciencias sociales y me acuerdo que iban algunas escuelas, algunas universidades, representantes de universidades a hablar con nosotros para hablarnos cómo estaba organizadas, bla, 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 bla. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ay, pero ¿y no pediste más informes sobre? Me acuerdo que en ese entonces ella quería que estudiara en el CIDE, porque yo quería ser abogada. Pero no pediste más informes. Y yo, no, mamá, no pedí más informes. Pero ¿por qué no pediste más informes? Y yo, pues porque yo voy a entrar a la UNAM. O sea, Sí. sí, no había mucho para mí como, o sea, nunca hubo una opción A y una opción B. O sea, para mí es, voy a entrar a la UNAM porque ahí es donde quiero estudiar, porque ahí es donde quiero estudiar y porque ahí es donde quiero jugar. Y más que nada porque ahí es donde quiero seguir jugando. Entonces, sí, también me acuerdo mucho que en ese entonces yo ya entrenaba, seguía entrenando con las juveniles, pero ya entrenaba también con las chicas de superior, de mayor, con Sergio Hernández en ese entonces, y bueno, también todavía las tiene ahorita. Y unos como 3 meses antes de que fuera el examen, me acuerdo que Sergio me dijo, yo creo que ya no deberías de venir a entrenar diario para que puedas prepararte para entrar a la UNAM, no sé qué. Pero yo siempre estuve muy confiada en mi trayectoria académica, la verdad, como te dije, siempre fui muy buena estudiante, o sea, y cuando te digo buena estudiante
estuve en todas las escoltas que te puedas imaginar, o sea, siempre fui muy buena estudiante, entonces yo nunca tuve como miedo los exámenes nunca me habían dado miedo y sí estábamos haciendo actividades de preparación en la preparatoria donde yo estaba. Me acuerdo que creo que era 1 hora o hora y media todos los días al final del día, hacíamos un estudio, o sea, estudiábamos, era como una sesión de estudio sobre repaso general para el examen. Entonces, para mí, yo pensé, yo creo que con eso es suficiente, o sea, eso es como lo que yo voy a dedicarle a estudiar para este examen y creo que mi preparación académica es suficiente para poder pasarlo. Me acuerdo, no me acuerdo exactamente en dónde fue, pero me acuerdo que fue por Coapa, en una escuela por Coapa muy grande. No era una prepa de la UNAM, era otra escuela. Y, ay, me El acuerdo que Colegio México, seguramente. seguramente, sí. En Acoxpa, ¿no? Más bien. Sí, 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 en Acoxpa, justamente, Sí. sí. Y que fue un examen súper largo, eso es lo que me acuerdo, que fue un examen muy largo y que yo acabé, o sea, drenada mentalmente, o sea, por completo, acabé y estaba exhausta. Mi mamá me recogió y me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije así, estaba yo tan cansada que le dije, no sé. A pesar de que yo tenía esa certeza desde antes en la que yo dije, no, no voy a tener ningún problema, saliendo del examen dije, híjole, a lo mejor Ups. sí debía haber estudiado más. Este, Oye, ¿a ti todavía te tocó esperar por correo no electrónico, sino por correo postal el resultado, o ya era de no, publicarse en el no, ya era periódico? de publicarse. Me acuerdo que teníamos como una fecha y una página y nos dijeron, el día tal se van a publicar resultados. Y literal, o sea, ese día a las 001 se publicaron los resultados. Y sí, afortunadamente me quedé en la primera vuelta. Entonces, desde el examen de abril me quedé. Y pues muy, muy, muy contenta, muy emocionada. Sergio todavía me debe una comida a la fecha, porque él, como no le hice caso de ir a dejar de entrenar para estudiar, apostamos una comida que nunca Ok, me pagó. Entonces a la fecha todavía me la debe. le vamos a decir a Sergio que ahí tiene No, Por pendiente favor, una comida. por favor. Eh, sí quiero saber por qué derecho. O sea, ¿qué era lo que te llevaba al derecho? Sí. Mm, También siempre fui una persona sin entenderlo realmente, pero como que el ideal de justicia me llamó muchísimo la atención. O sea, siempre fui como muy sensible a lo que yo o otras personas calificaban como injusto y hacer algo al respecto, ¿no? Tenía como realmente, tengo todavía, un ideal de la justicia como uno de los valores principales de la sociedad y del ser humano. Y entonces, pues dije, derecho queda muy bien. Además, mi familia también es familia de abogados por parte de mi mamá. Tengo muchos, muchos abogados por parte de mi mamá. Entonces, también por ahí dije, bueno, voy a tener consejo, voy a tener guía, voy a tener quizá oportunidades de trabajo. Entonces fueron esas dos cosas. También una de mis muy amigas, bueno, no era tan amiga, pero era alguien a quien yo admiraba mucho como jugadora, Ana Carla Rodríguez. Ella era una jugadora de derecho y alguna vez platicamos y me platicó cómo era la carrera en la Facultad de Derecho, en la UNAM, y y como que todo iba encajando. Y también te voy a ser sincera, a los 17 años que tienes que elegir qué carrera estudiar, pues no sabes mucho todavía de la vida. Entonces, lo que te hace más sentido en ese momento es como un poco lo que guía esa decisión. Y para mí estas eran las cosas que hacían más sentido. Entonces, así fue. Ujú. Pregunta obligada a todos nuestros invitados aquí en Semblanzas Deportivas. Y bueno, es pecata minuta, pero ¿tu número de cuenta? ¿Te lo sabes? Por supuesto, 30 26 52 74 5. ¿De qué generación eres, Yanei? ¿En qué año entraste a la Entré en el 2005. 2005? Ujú. Cuando tú entras, estaba ya de salida, por ejemplo, alguien a quien entrevistamos ya hace algún tiempo de voleibol,
capitana también en su momento, Kenia Olvera, y que me imagino que cuando tú estabas entonces en juveniles, veías a la generación de Kenia y que estudiaba en la Facultad de Derecho y no sé Ujú, si también era así como, ujú, mira, ujú, pues está seleccionada nacional ujú, ujú, y ujú. demás, no sé si también eso como que decías, me gustaría parecerme o llegar a ser como, no sé, algo así. Totalmente, sí, Kenia es una leyenda en el voleibol de la UNAM y con toda razón, absolutamente merecido. Y sí, claro que para mí era un modelo a seguir, siempre fue un modelo a seguir. Pero también lo que me gustaba mucho de esa generación con la que tuve el gusto de poder entrenar, te digo, yo siendo más chica, pero siempre entrené con ellas, Ajá. es que era un equipo que a pesar de que había muchísimo talento individual, había muchas chicas hubo varias chicas que fueron seleccionadas nacionales y varias que fueron seleccionadas nacionales universitarias también, siempre fue un equipo que destacó como equipo. Entonces, a pesar de que hubiera como estos nombres de niñas o de chavas que estuvieron en la selección muchísimos años, en realidad destacaba todo el equipo, o sea, todo el equipo era completo. Y te digo que para mí, alguien a quien siempre también admiré muchísimo como persona, como jugadora, como estudiante, como profesionista, fue a Ana Carla, justo también es de esa generación de Kenia, Ana Carla Rodríguez. Y fíjate, nunca se lo he dicho, así que si lo escucha va a ser una sorpresa para ella. Pero sí, definitivamente los modelos a seguir de jugadoras como anteriores o más grandes, para mí sí fueron una influencia para elegir mi carrera. Es decir, tú ya estabas en el equipo juvenil cuando ellas fueron campeonas nacionales en el Sí, en 2003 2003, en sí, 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 Coahuila. sí. Ok, pero entrenabas con ellas, pero no te tocó ya jugar con ellas, Entrenaba con ellas y de esa generación me tocó jugar con Gloria, con Gloria. con Carla Moreno y con Jacqueline, Ya. con la generación que fue campeona en 2003. ¿Tu primera universidad nacional fue la de 2005? Toluca, sí, 2005, Medalla de bronce. medalla de bronce, sí. Muy bien. Y a partir de ese momento y hasta el 2009, que fue la última aparición que tuviste en Universidad Nacional, pues recordamos después de 2005, 2006, ayúdame, Mérida, Mérida, ujú. luego Nuevo León, Nuevo León, medalla de 2007, plata, ahí fue medalla de plata el equipo de voleibol. sí, Y bueno, pues coincide con la época en la que pues cubríamos desde el estatal hasta el nacional sí, el camino de los representativos de sobre todo en cuanto a equipos de conjunto, y que fue en esa época muy particular, sobre todo en la Universidad de Toluca, la de 2005. El fútbol soccer femenil fue medalla de oro, el básquetbol femenil fue medalla de plata, y plata, ustedes ujú. con el voleibol femenil, las tres en rama femenil, en la medalla de bronce. Y bueno, pues fue una época muy bonita, fue una época muy linda. 2008 Guadalajara, Ujú, Guadalajara, y culminas en 2009 con una situación Morelos, ahí sui generis, porque fue el año de la de la influenza, pandemia. Sí, de la influenza aquí en el país, y se suspende la universidad en las fechas que normalmente eran Híjoles. abril y mayo, y ujú, se mueve el calendario a septiembre, si mal no recuerdo. La sí, sede era Morelos, en la sí. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ha sido pues, la única ocasión en la que se ha hecho esto, que me acuerdo mucho, los entrenadores nos decían, tanto los de soccer como los de básquet, como tus entrenadores de voleibol, que en esa época a veces, no recuerdo muy bien, pero cambalachaban entre Sergio y Claudio con el varonil y el femenil. Te tocó entrenar con los dos, me Con los supongo, dos, sí, y decían, híjole, es que no sabemos cómo vamos a llegar a Morelos porque en septiembre, porque venían con esta curva de rendimiento hacia arriba para mayo, ¿no? Y, sí. y todo se tuvo que parar. Entonces fue algo ahí sui generis. Luis, con este preámbulo, algo que tú quieras preguntarle en torno a su trayectoria. Estamos ya tocando el punto con Yaneí de su estancia en la UNAM, ya como atleta y como estudiante.
Sí, vamos, yo creo que algo importante es para mí, ¿no? Y que es importante que las nuevas generaciones, bueno, recapaciten sobre ello, es la importancia que tiene esta disciplina, la disciplina deportiva, con tu formación integral. Ujú, ¿Qué tanto crees que te ayudó la parte deportiva con esta parte académica? ujú. Mm, yo creo que en ese entonces no entendía muy bien por qué el deporte es integral para la formación. En ese entonces era más bien esta pasión y mm, este sentimiento que solamente puede, este sentimiento de satisfacción que solamente se cumple jugando y al mismo tiempo sabiendo que para jugar hay que estudiar, ¿no? Siempre con los dos entrenadores que tuve, tanto Claudio como Sergio, para ellos siempre fue importante que fuéramos buenas estudiantes. Me acuerdo que estaban bastante involucrados en nuestras calificaciones, en que pasáramos todas nuestras materias, en que no tuviéramos problemas con exámenes y fechas de competencia. Entonces, para mí, no podía realmente ver en ese entonces como cómo se complementaban. Para mí, más bien en ese entonces, la percepción es que eran parte de lo mismo. O sea, para poder jugar había que estudiar y no solamente había que pasar, había que estudiar. O sea, y eso es muy chistoso porque es algo que estoy investigando ahorita, como la doble identidad del estudiante atleta, que te digo, en ese entonces yo no entendía cómo podía haber tensiones o cómo una podía complementar a la otra, simplemente era algo que ocurría a la par y que era como, no podía haber uno sin el otro. Ujú. Claro. Para que Y pues, nos dé... vamos, Adelante, Luis. es que se nos ve el tiempo, ya estamos empezando y esa parte ya de tu área profesional creo que valdría mucho la pena que la explotemos un poquito más, pero de este sentido, ¿qué tanto crees que el deporte le puede dar mundo a un chico, a un estudiante universitario? Todo, o sea, el deporte. Es el mejor ejemplo ella. Sí, o sea, yo de verdad no estaría donde yo estoy si no fuera por el deporte. Yo sé que no todo mundo va a tomar una carrera que tenga que ver con el deporte, pero independientemente de eso, ya que empiezas a trabajar, te das cuenta que la disciplina que te deja el deporte, sabes que los logros cuestan y que los logros siempre son el fruto de tu esfuerzo. Y tú sabes como atleta que fuiste, qué es lo que significa para ti esforzarte. Yo no sé si esto se aprenda también en otras partes que no sean en el deporte, pero en el deporte es muy claro. Entonces, sabes que cuando tienes una meta, la que sea, tienes que determinar qué es para ti, esforzarte para esa meta y entonces hacer ese esfuerzo para lograrla. Y también sabes que tienes un equipo, ¿no? O sea, no necesariamente es un equipo deportivo, pero puede ser tu familia, pueden ser tus compañeros de trabajo, puede ser tu pareja, pueden ser tus amigos, que no tienes que como que echarte el mundo al hombro tú solo, que puedes conquistar las metas que tú quieras con el apoyo de tu equipo, quien sea que sea tu equipo. Y yo creo que estos aprendizajes en el deporte se vuelven completamente tangibles, que es mejor colaborar que competir, que es mejor que el esfuerzo siempre va a rendir frutos. Entonces, una práctica de deporte constante y disciplinada va a tener frutos a lo largo de la vida. Independiente, y eso ni siquiera hablamos sobre los frutos de la salud, ¿no? O sea, de que te va a dar un cuerpo atlético, que vas a ser más sano, y eso es como aparte y es un poco como lo damos por sentado. Es más bien en el desenvolvimiento de la vida, lo que te deja el deporte es para siempre. Definitivamente. Si quieres, para que no nos desliguemos de esta idea que ya trae Luis, ¿cómo fue que llegaste? Ya me estoy saltando a lo mejor un poco, No te- pero ¿cómo fue que llegaste a estar donde estás ahorita? O sea, después de tu etapa en la UNAM, ya como estudiante y como atleta, eres egresada de la Facultad de Derecho con mención honorífica en tu examen de titulación. ¿Qué siguió después para ti? Para has estado en Europa, has estado estudiando en Europa, actualmente radicas en Canadá.
¿Cómo fue ese camino que te llevó al extranjero? Pues mira, curiosamente cuando mis años de elegibilidad estudiantil terminaron y tenía ahora ya que empezar como mi vida profesional adulta, me di cuenta que esa parte de eso que me daba el deporte, esa satisfacción que me daba el deporte, no la pude encontrar profesionalmente, como inmediatamente. O sea, tuve un par de trabajos, muy buenos trabajos. Trabajé en la Embajada de Canadá, trabajé para la Secretaría de Economía en México, y a pesar de que igual siempre estuve muy comprometida con mi trabajo, con ser excelente en mi trabajo, esa satisfacción personal, esas ganas de dar el 110%, no la sentía en mi trabajo. Y es una situación muy triste porque una vez que lo vives en el deporte, como que ese se convierte en tu estándar. Entonces, si no lo puedes volver a encontrar, es algo muy difícil. Entonces, para mí, el darme cuenta de que profesionalmente tenía que encontrar algo que me hiciera sentir tan feliz como me hizo sentir participar del deporte de alto rendimiento, fue un proceso muy interesante, como de descubrimiento personal, y es como un poco donde se cierra el círculo, porque me di cuenta que realmente donde yo quería continuar era en el deporte. Y así fue como decidí estudiar una maestría. También sabía Ah, que para mí yo no estaba interesada en ser entrenadora, en ser parte de un club, administrativa de un club, así. Era más bien, me interesaba la política deportiva, las políticas para implementar la práctica deportiva. Y también sabía que no tenía la suficiente preparación con la licenciatura que tenía que formarme más. Y ujú. fue cuando decidí estudiar una maestría. Afortunadamente, me enteré de esta maestría en ética e integridad, deporte, ética e integridad en Europa, que pues precisamente me cayó como anillo al dedo, porque tiene mucho que ver con los temas de justicia, de qué significa la concepción de la justicia social. Es un poco diferente a la concepción de la justicia en el deporte, pero tiene que estar regida por los mismos principios. Entonces, la maestría en Europa me dio la oportunidad de explorar todos estos temas que me parecieron, que justamente me dieron la oportunidad de volver a sentir que estaba jugando, de volver a sentir que estaba contribuyendo, sí, que estaba jugando. Eh, y así fue cuando terminé mi maestría en julio del año pasado. Viví en 5 países diferentes de Europa, y ahora estoy haciendo un doctorado también en filosofía del deporte en Canadá. ¿En qué parte de Canadá estás? ¿En En Ontario? Londres, Ontario. Uh-huh. Muy bien. ¿Ya está el frío? ¿Ya está nevando? Ya está el frío, ya está nevando. Tengo una hermana que vive en Calgary y creo que desde septiembre ya está cayendo nieve Sí, por allá. ya. Pero se adapta uno, ¿no? Sí, A todo a eso. todo se adapta, que eso también es algo que te da el deporte, a todo te adaptas. Yanei, cuando ya estamos entrando en la recta final del programa, se va rapidísimo. Sí, la verdad que sí. Eh, Queremos preguntarte antes de llegar al final, pues algo que también a todos nuestros invitados les pedimos que nos compartan. Para ti, para Yanei Lezama Ramírez, ¿qué fue? ¿Qué significó en tu vida, en tu trayectoria, el haber estado en una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Honestamente no tengo palabras para expresar la gratitud que yo le tengo a la universidad, el poder tener la oportunidad de estudiar sin que eso represente un estrés financiero para la familia o así. Todas las oportunidades diferentes que la universidad me dio, tanto académicas como deportivas, como culturales, como sociales. Eh, yo de verdad que siempre estaré agradecida, y creo que siempre estaré en deuda y por ende muy contenta de contribuir en la manera que sea posible a la universidad. Yo Sí. recuerdo, pues, varias tardes ahí viendo entrenar al equipo en el que estabas, pues literalmente dejando la piel en cada salvada de balón, en los entrenamientos. Decíamos que el frontón cerrado fue como tu segunda casa, y sobre todo estas relaciones que van más allá de la amistad, porque realmente eran una familia ustedes.
Totalmente. Yo me acuerdo que Jorge Medina, en aquel entonces que teníamos 14, 15 años, nos dijo, véanse en algún tiempo extra, ¿no? Tiempo fuera, no me acuerdo qué fue, nos dijo, véanse entre ustedes, porque estas niñas que están viendo van a ser sus amigas toda la vida. Y yo dije, ¿él qué sabe? O sea, tenemos 14 años. Y claro que no. Y sí, tenía toda la razón. Yo a mis amigas del voleibol, siempre que voy a México, cuando digo siempre, siempre las veo y han sido mis amigas toda la vida porque lo que vivimos juntas en el deporte nos marcó a todas. Patricia Austria, Gloria Alicia, Mónica. La verdad es que no quiero decir nombres porque siempre voy a quedarme con gente afuera, pero especialmente, bueno, Pati y yo estuvimos en la misma carrera, entonces, pues sí, siempre fuimos como Así es. muy, muy cercanas. Sí. Mi estimado Luis, ¿tenemos comentarios del público? Sí, mi estimado Rodrigo, voy a tratar de ser o de leer los más relevantes. Jack Skellington, así firma. Aquí. Saludos, Jane, de Tania y Jack, que andamos jugando playita. Sí, están en Mérida. Excelente. Mónica RE, saludos amigos. Aquí viene un saludo de Max Aguilar. Muchas gracias, Max. Vos dice, qué orgulloso se debe sentir mi amigo Carlos Lezama de tener una hija tan brillante en el deporte y en la academia. Felicidades, Yanei. Gracias. Gracias, Max. Leopoldo López dice, saludos a Yanei, ejemplo de la UNAM. Saluden a mi hija Kia LS López, que estudia en la Prepa 9, pero la seleccionaron para jugar con la selección de mayor para los Juegos con ADEIP Felicidades en la Sub-19. Felicidades a Kia. Felicidades. Felicidades. Pues, saludos a la gente que nos está viendo, compañeros de Deporte UNAM, Alma Macedo, el coach. Aquí te mando de todas maneras la liga para que puedas ver los demás comentarios y les puedas contestar ahí en persona. Y pues. Mónica R. es Mónica con quien jugabas, Mónica, ¿no? Sí, es Mónica. Saludos sí, a Moni, sí, claro Mónica que sí, Rodríguez, también. Sí. Mónica Rodríguez, claro, Sí. claro. Saludos a ella también, por supuesto. Y bueno, en mi caso particular, pues es especial el poder tener este contacto y esta conversación con personas como tú, con quienes coincidimos en algún punto, ustedes dentro de la cancha, uno desde afuera, pero además de alentándolas, pues llevando ahí con la pluma, la grabadora y el fotógrafo a veces el suceso deportivo en su momento. Y pues ahora sí que nos tocó verlas crecer y verlas partir, verlas llegar, destacar. Y me da mucho gusto que estas son de las cosas que este trabajo tiene muy bonitas, que al paso del tiempo y al paso de los años, el que nos permita poder tener este contacto a la distancia, pero a la vez cercana, con gente que en algún momento formó parte de tu paisaje en el día a día y que sobre todo con ese dejo de satisfacción de lo que implica el verlas haber crecido, el verlas triunfar en la vida y sobre todo que son personas de bien, que son personas destacadas, importantes, pero también con un centro de humildad y son buenas personas, pues entonces un gusto verte nuevamente, Yanei, y saber que estás teniendo éxito en tu carrera académica, en tu parte profesional y que el deporte nos hizo coincidir en algún punto, en algún momento. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, la verdad es que es un gusto poder coincidir y especialmente recordar esa época tan especial de los años de selección universitaria, que en ese momento sientes que van a durar para siempre y cuando se acaban es como, ¡no! Recordarlos siempre es volver a vivirlos, entonces te agradezco mucho. Y seremos viejitos y nos seguiremos acordando de ese seguiremos momento y de ese acordándonos punto. Que sí en Guadalajara y que sí en Toluca. Sí, claro. Sobre todo en Monterrey me tocó, en Toluca y Monterrey me tocó a mí particularmente estar ahí con ustedes. Y lo que decíamos, o sea, no era nada, la universidad era la culminación,
aquí había que fletarse desde los partidos del estatal, entonces Sí, sí, era algo muy lindo, muy padre, y pues de alguna manera formabas parte del equipo, no en vano, sí. ya viste en el programa que tuvimos con el profesor Claudio Torres, que él llega de manera afable y hasta en broma me dice asistente, ¿no? Porque muchas veces estaba ahí Ahí al lado está. de la banca y y pues era esa parte, ¿no? Nos Ujú. veíamos fuera de la Ciudad de México, en Monterrey o en otro lado, y pues también era como que ese vínculo de solidaridad, ¿no? Sí, sí, De sí. si estaban jugando y necesitaban un garrafón de agua, pues ahí te Sí, movías para conseguir el garrafón de agua y eras parte del equipo en ese sentido, ¿no? El conseguir algo para el equipo, para sumar a ese esfuerzo. Yanei, antes de despedirnos, otra cosa que también le pedimos a todos nuestros invitados, y en especial como tú, que te lo decíamos al principio de esta charla, alguien que es joven como tú y con el camino exitoso que has tenido, ¿qué le puedes compartir brevemente en un mensaje a estas nuevas generaciones, a estos chicos y estas chicas que recién han ingresado a la universidad, desde iniciación universitaria, como sabes, en la Prepa 2 que hay secundaria, ujú, el sistema de bachillerato a través de la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades y por supuesto la licenciatura, que fue lo que a ti en particular te tocó vivir, en tu caso en la Facultad de Derecho aquí en Ciudad Universitaria, pero que tuviste contacto con muchas compañeras y compañeros de otros representativos y que ujú. formaban parte de la comunidad universitaria en ingeniería, en tu propia facultad, en medicina, en arquitectura, en fin, en ciencias políticas, en veterinaria, todo eso. ¿Qué les dices a esos chicos y a esas chicas? ¿Qué les puedes compartir en pro de que aprovechen sobre todo las bondades que la Universidad Nacional les ofrece en su etapa como universitarios? Sí, creo que es eso. En primer lugar, que aprovechen todo lo que la universidad, pues justo lo que dijiste, que valoren y no solamente que valoren, que participen de todas las actividades o de las actividades que más les gusten que la universidad les ofrece, porque no todas las universidades son así. Y porque es una etapa que en ese momento uno piensa que es muy larga o que va a durar muchísimos años y la verdad es que el tiempo se va como agua y cuando menos te das cuenta, tu etapa como universitario terminó y con eso marca una etapa para una vida profesional que es completamente diferente y con otro tipo de responsabilidades. Entonces, que mientras estén en la universidad se den ese tiempo para descubrir las actividades, porque al descubrir las actividades se están descubriendo ellos mismos. No sabes en qué momento vas a encontrar una actividad que no sabías que te podía gustar tanto, ¿no? Y puede ser, en mi caso fue el deporte, pero puede ser el teatro, puede ser la música, puede ser el ajedrez, puede ser el yoga, o sea, exploren, aprovechen todo lo que la universidad les ofrece y con eso síganse conociendo ustedes mismos, porque es precisamente eso es algo que dura toda la vida y una vez que te conoces a ti mismo, puedes disfrutar de eso que te da esa actividad en otras actividades fuera, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones personales. Entonces, aprovechen, exploren, disfruten lo más que puedan. ¿Qué significó para ti portar este escudo y representarlo en tantas y tantas competencias? Lealtad, honor, familia, justicia, todo. La verdad es que significó todo para mí, y justamente lo dije en esa entrevista que tuvimos en el 2009, para mí siempre fue un honor poder representar a una universidad, no porque me estuvieran regalando nada, no porque me estuvieran dando una beca, no porque me estuvieran pagando, sino porque estaba convencida de que era el lugar donde yo quería estar. Entonces, para mí, eso era ese escudo, ¿no? O sea, yo sentía, y siempre he sentido por los colores de la universidad, lealtad, honor, como, sí, tienen un lugar muy especial en mi corazón y siempre lo van a tener. Y a la distancia se recuerda y se siente más, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Yaneí Lezama Ramírez, de verdad ha sido un gusto, un privilegio y un honor haber tenido esta conversación y esta charla contigo. Muchísimas gracias.
Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No saben de verdad qué honor para mí también poder participar. Mi querido Luis, tu mensaje final. Pues hermano, una maravilla tener a gente con este tipo de trayectoria y con estas semblanzas jóvenes, ¿no? Que le llamamos, que son gente que si bien ya han hecho cosas grandes, ya han hecho grandes vínculos, ya han desarrollado, ya han dejado el nombre de la universidad en alto, todavía se ve que hay un buen camino por delante y se agradece que toquen base, que regresen y que nos ayuden a inspirar a las nuevas generaciones a, a poder hacer algo más, ¿no? A acercarse a la extensión, a la vida y a la formación integral de la vida universitaria, ¿no? Muchísimas gracias, Jenny. Bien lo decía un ex rector de la UNAM, es muy difícil entrar a la universidad, pero es imposible dejarla también. Imposible. No la puede uno dejar. No ¿Y puede. quién no nos dice que el día de mañana, en el futuro, Yanei puede estar nuevamente aquí en la UNAM? Ay, no sabes, sería un honor. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, éxito en todo lo que venga. Muchas gracias, les agradezco muchísimo a los dos. Yo Muchísimas soy Rodrigo de Buen y no me queda más que agradecer el favor de su atención, así como a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal y esta emisión a través de la plataforma en Facebook de Deporte UNAM de México para el mundo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente inicio de semana y pasen una linda noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.